Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Vamos a comenzar este panel con estos panelistas de altura que tenemos. Francisco Herrera, antropólogo, y el licenciado abogado Arecio Valiente, del grupo CUNA. Y vamos a comenzar diciendo que la República de Panamá es un enclave estratégico en el sur del Istmo Centroamericano. Su privilegiada ubicación le permite disponer de la única conexión marítima posible entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe a través de esos 80 kilómetros que se conoce como el Canal de Panamá. Posee una temperatura magnífica para realizar el turismo, casi 29 grados todo el año, variado también dependiendo de las zonas. De acuerdo con los últimos censos, sobre todo el censo del 2000, se registra una población de casi 3,5 millones de personas. La mayoría vive en zonas urbanas, muy pocos viven en zonas rurales. Comarcas indígenas, 5 comarcas indígenas y una población del 12% de esa población es indígena. Entonces, es un tema interesante que nos trae hoy aquí, nos tiene aquí reunidos, abordar el turismo y la cosmovisión y ese impacto que puede tener en los pueblos originarios. La primera pregunta va dirigida a los dos panelistas y cómo la cosmovisión de los pueblos indígenas puede fortalecer el sentido de unidad al desarrollo turístico en estas comunidades. Arecio, si quieres comenzar tú desde el enfoque de la comunidad Guna, y el profesor Francisco le va a tocar la tarea de hablarnos de casi todos los otros grupos, o si quieren intercambiar esa información entre los dos. Sí, ise Panoegambi, Ñatore, Amorro, Hapachiru, y Abúa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera empezar definiendo, como siempre ha dicho el maestro, mi maestro, uno de los grandes líderes que hemos tenido, a don Gilberto Arias. Cuando él le preguntaron, ¿qué es el desarrollo? Y entonces él contesta, en una conferencia que hubo, creo que cuando ya él había terminado como Mosaila Dumas, una conferencia internacional sobre bosques, sobre las áreas protegidas, y él contesta con una pregunta también, el desarrollo me empobrece, ¿ya? Es una discusión que hubo en ese día, qué es el desarrollo para el occidente, para la cultura occidental, y qué es el desarrollo para los pueblos indígenas. Entonces, partiendo de ese concepto de desarrollo, podemos analizar cuál es la cosmovisión de los pueblos indígenas en materia de desarrollo, ¿ya? Quizás el concepto de desarrollo no es igual para la cultura occidental, para los pueblos indígenas, otro es el concepto de desarrollo que también manejamos. Cuando se plantea ese elemento de la cosmovisión, cómo entra la cosmovisión indígena dentro del desarrollo. Hay unos trabajos muy buenos que habla partiendo de ese análisis de don Gilberto Arias, que analiza también Juan Pérez después, siguiendo la idea del maestro del TUMAT de Gilberto Arias, el desarrollo de una casa. ¿Cómo vamos a construir nuestra casa? ¿No? ¿Con qué palos? ¿Con qué penca vamos a utilizar? ¿Qué penca vamos a utilizar para el desarrollo dentro de esa cosmovisión indígena, dentro de esa cosmovisión una en materia de desarrollo? ¿Ya? Y por eso, cuando analizamos la situación de la cosmovisión indígena hoy en día, todo lo que está pasando, pero también hablando del desarrollo en el mundo indígena, a veces uno ve, a pesar que hemos crecido, el país, bueno, anteriormente, teníamos casi últimos 5, 7, 8 años, el crecimiento del país era de 3, 4, 7, hasta llegó hasta 8% anual, pero la brecha entre los ricos y los pobres estaba creciendo más, y ahora creo que va a ser peor, ¿ya? Y más ahora vemos la brecha tecnológica, que está peor la situación. Entonces uno ve, entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Dentro de un país que todavía niños que se mueren de hambre. ¿Cómo es posible que supuestamente estamos entrando a un país dentro del siglo XXI, un país de progreso económico,
de grandes rascacielos, pero no se ve ese desarrollo, no ha llegado ese desarrollo. Entonces, por eso el maestro don Gilberto Arias analizaba qué es el desarrollo, ¿ya? Entonces, analizando en materia de cosmovisión indígena, yo diría eso, que el desarrollo tiene que ser integral, ¿ya? Cumpliendo con todos los elementos culturales, respetando todos los elementos de participación de los pueblos indígenas y sobre todo que ese pueblo indígena sea el sujeto activo de su desarrollo dentro de su cosmovisión indígena. Francisco, si pudieses agregar un poco más a la pregunta, hablamos entonces de ese desarrollo sostenible o no sostenible dentro de esa como visión de los pueblos indígenas, como lo ha planteado Ares. Bueno, la pregunta es muy difícil para contestar en poco tiempo, pero yo No, tienes tiempo, tienes tiempo. Yo parto de una crítica al mismo concepto de desarrollo sostenible. Yo creo que hemos en los últimos años prostituido el concepto. El concepto para mí tiene un elemento válido que fue abrir un puente de, vamos a decir, negociación, de discusión entre el sector desarrollista y el sector conservacionista. Estamos hablando de finales de los años 80 y principios de los 90. Pero ahora la palabra desarrollo sostenible se usa para cualquier cosa y se utiliza mal en una forma en que ni siquiera proyecta a las comunidades y a la población el significado real de lo que se pretende. Sobre todo lo que estamos viendo hoy con el tema del COVID, donde la economía se está descalabrando, la crisis que ya venía avanzando se ha hecho mucho más evidente y el turismo quedó detenido. Es decir, hablando del término de turismo como uno de los pilares de las propuestas de desarrollo económico del Estado, desde los 90 en adelante particularmente. Aunque el turismo siempre ha sido, por lo menos en los últimos 60, 70 años, una constante en las propuestas del Estado, solo que no ha sido desarrollado como un proyecto, como un elemento sustancial. Entonces, en mi opinión, primero tenemos que hacer una autocrítica del concepto de desarrollo sostenible. Y segundo, partiendo de lo que decía Arecio, qué es lo que piensan las comunidades indígenas acerca de lo que quieren hacer en términos de la propuesta de atraer gente que desarrollen actividades o hagan contacto con las poblaciones indígenas y qué significa partiendo de dos elementos. Uno, por un lado, todo el proceso, los resultados de un proceso histórico que hemos tenido hasta el presente, que es la presión que el Estado ha ejercido sobre las comunidades indígenas para cambiarlas, para modificarlas, para asimilarlas a un modelo histórico de lo que era el Estado-Nación, por lo menos hasta los años 90. Y luego está el planteamiento de las mismas comunidades indígenas que han cambiado realmente, están en un proceso de transformación donde ellos son conscientes también de que están perdiendo elementos de esas mismas raíces históricas, culturales. Entonces, hay en algunas, dependiendo de cada cultura, porque estamos hablando de 7 grupos indígenas en el país, en esos casi medio millón de población ahora indígena, que parte de la cual ya vive en las ciudades, parte de la cual está en desplazamientos continuos. Ahora lo vemos con más claridad con el COVID. La gente que vino a la ciudad a trabajar ahora está retornando a sus comunidades, etc. Entonces, y en ese proceso de movimiento, la gente hace cambios y adopta elementos nuevos, pierde elementos tradicionales o los modifica. Y entonces, para mí, esto del concepto de la cosmovisión tiene que ver con un problema sustancial también de las mismas sociedades indígenas en general, que es esa conciencia que están tomando ahora, sobre todo los viejos, de que están perdiendo algo que tenían en estas transformaciones que se están dando. Entonces, creo que hay un proceso que tenemos que desarrollar todos, sí, porque no solamente es un fenómeno de las culturas indígenas, de toda la sociedad panameña en su conjunto, pero las comunidades indígenas que ahora son un foco
de atención por parte del Estado dentro de ese modelo económico que se quiere desarrollar, que es turismo. Ese se ha convertido en un objetivo del Estado. Y por eso, en alguna forma, el Estado reconoce, o las sociedades empresariales vinculadas al turismo, reconocen que se ha convertido en una herramienta del desarrollo económico. Pero aún así, dentro de ese reconocimiento, todavía creo que no hay una especie de acuerdo exactamente de qué se quiere hacer y cómo debe hacer. Entonces, mientras tanto, los procesos se están dando de una manera, como decía el coordinador, de una manera caótica, aún en el grupo más organizado políticamente, que son los CUNA. Y ellos mismos reconocen que también tienen problemas de organización interna para ejecutar sus propuestas turísticas, que hasta ahora lo que han podido hacer es evitar la intromisión de capitales extranjeros dentro de su sistema. Pero en otras comunidades no está pasando eso. Veamos lo que ha pasado en Boca del Toro, con las comunidades indígenas que estaban en las islas, muchas de las cuales fueron expulsadas de los espacios de las islas para desarrollar el turismo residencial. Ahí donde tenemos estos dos elementos contradictorios o opuestos entre un modelo de desarrollo turístico del país. Entonces, la pregunta es si el Estado está dispuesto realmente a escuchar a las comunidades indígenas, en qué medida ellos son realmente los agentes de su propio desarrollo, utilizando su propia cultura como la quieran utilizar para generar una propuesta de interculturalidad, si es que estamos hablando de eso. Magnífico, Francisco, nos deja con una interrogante más que con una respuesta y eso nos permite el siguiente debate. Sabemos que en los años 60, cuando inicia ese boom del turismo, de ese turismo que va a ayudar a las comunidades y que era como el agua bendecida de mayo que caía, desde ese efecto que tú bien comentas, desde esos procesos a los cuales no estamos acostumbrados a que se nos tome o que se tome a las comunidades indígenas para ser a través de ello que se planteen las propuestas, porque los procesos, como ustedes bien saben, cuestan y los gobiernos solo tienen 5 años para establecer estos procesos. Me gustaría que ustedes reconozcan o nos comenten cuáles han sido los efectos que el turismo ha traído sobre las poblaciones indígenas, que ustedes puedan reconocer, positivos, negativos, y que lo comentemos. Arecio. Sí, si vemos la historia de la experiencia CUNA, que es la experiencia más palpable en materia de turismo, como ha dicho el maestro Francisco, los primeros años de las 60, 70, el turismo en Cunayala era manejado por los extranjeros, por origen norteamericano. Por eso tuvimos casos famosos de ahí. El último caso que fue en el 95, 96, con los personajes del gobierno actual, o que tuvieron en el gobierno anterior también, con los abogados famosos de Panamá, el caso Iscardo, ¿ya? Que nosotros lo conocemos, el caso Iscardo, ¿ya? Y otro caso famoso que fue en el 78, 79, el caso Moody, ¿ya? Que hubo en sí el levantamiento de los jóvenes para sacar a una persona extranjera, un norteamericano, que estaba realizando actividad turística sin permiso del Congreso, y pareciera que era con el visto bueno del gobierno, porque nunca el gobierno lo sacó, fue a través de por decirlo, como un levantamiento armado para sacar a este norteamericano. Igual pasó en el caso de Iscardo, es el caso de otro caso que estaba en Largalá. Entonces, a raíz de eso, el Congreso de Alcuna comienza a elaborar el reglamento de turismo, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar esas actividades turísticas en Cunayala sin que afecte tampoco la autonomía, sin que afecte nuestros recursos naturales, sin que se viole tampoco el reglamento interno del Congreso de Alcuna, ¿ya? Y por eso sale ese caso de Iscardo, donde estuvimos, ahí se comienza la reglamentación. Así que, y después llega, como ha dicho el maestro Francisco, ha habido una evolución también de la misma
del desarrollo económico del pueblo cuna. Estuvimos en los 80, yo diría que, analizando rápidamente, una economía más solidaria, mejor dicho, y en el 90 comienza esa economía solidaria que había en el 80, ya en el 90 ya no existe como pueblo, esa economía tradicional propia de solidaridad, y entramos en el tema del capitalismo, ¿ya? Como sociedad cuna. Y ahora mismo yo diría que la cultura cuna es capitalista, ya hubo, yo no veo una transición, ya lo veo palpable, lo veo, lo siento, lo veo, porque ya no puedo llegar a mi comunidad que me ofrezca algo, yo no puedo, ya no me puedo ofrecer ni bifa, como decimos, ¿ya? Yo tengo que comprar mi bifa, antes no. Entonces en los 95, 96, todo eso, fuera también la salida de los norteamericanos, que también afectó la economía del pueblo cuna a través de los trabajadores cunas, también la profesionalización. Así que todos esos elementos nos indican, después que se elaboró el plan también turístico en el 70 y después en el 90, con la OEA y con el BID, y después llega el plan turístico que elaboró Rubén Blades, ¿ya? Donde estuvimos ahí viendo, y entonces este plan que se termina este año, ese plan que elaboró Rubén Blades, ¿ya? Como ministro, ¿ya? Pero vamos a ver si ese plan tuvo participación de los pueblos indígenas. Ahí usted no ve nada. Usted no ve nada. Por eso estaba preguntando, ¿dónde está ese plan ahora, el actual? ¿Va a incluir la participación de los pueblos indígenas, ese nuevo plan hasta el 25? ¿Va a coincidir con el plan de desarrollo que tiene el Congreso de Nalcuna, que también, como le decimos, PEI, que es hasta el 25, cumpliendo el centenario de la Revolución? Entonces, esos son los elementos que hay que ver dentro del plan, ¿ya? Yo no lo he visto el plan, ¿ya? Sí, porque en la primera veíamos eso. Y cuando se habla del turismo, en Cunayala, si usted va, la actividad turística en los últimos 15 años, en sí, ahora la gran pregunta que hacía, en forma positiva, en forma negativa, ese plan, ese desarrollo turístico ha aportado al Congreso de Nalcuna. Yo diría que sí, en forma económica. Pero si usted ve las comunidades del sector Tecartí, depende mucho de la actividad turística. ¿Ya? De los viejos era que ese sea 85% de las comunidades viven del turismo, no viven de otra actividad. Y por eso usted va a ver, ahora que vamos a entrar, ahora las comunidades, cómo ha afectado a esa comunidad, la empleomanía de esas comunidades. Allí no existe turismo comunitario, son turismos individuales. Solamente existen 2 o 3 comunidades que son turismos comunitarios. Lo demás, todos son individuales, son propiedades privadas, propias de acuerdo a la cultura cuna. Francisco, vamos a dejar la pregunta de Arecio, si quieres hacer una réplica, pero sí me gustaría preguntarte ahora que el turismo dejó de estar más centrado en el turista y parecer va a haber un cambio en lo que ofrecen el turismo. ¿Cómo tú ves esas diferencias, maestro, entre lo que ha pasado en Cunayala y lo que está pasando en otras poblaciones indígenas, esas desigualdades? ¿Qué tiene Cunayala para lo que comenta el profesor Arecio, que no ha permitido o que no se ha dado el desarrollo en otras comunidades? Bueno, en parte porque es lo que ocurre en Cunayala es parte de una historia. Y esa historia tiene que ver con la rebelión del 25, que generó un respeto por parte del sector político de Panamá hacia la forma de organización de los cunas en general. Y eso ha permitido que los cunas hayan evolucionado de una manera casi autónoma. No digo que absolutamente, pero sí de una manera muy, muy propia, y aceptando e incorporando aquello que han querido y rechazando aquello que han negado. Pero ese mismo éxito que han tenido los cunas, también ahora mismo se está convirtiendo en una amenaza, porque precisamente se ha creado una imagen en contra de los cunas. El ejemplo clásico de esto fue cuando Rubén Blades, después de 3 años de negociación con los dirigentes le dijeron al final que no.
Yo recuerdo haber asistido a una presentación, a una de las últimas presentaciones de Rubén Blades sobre el tema del programa turístico de él, donde acusaba a los cunas de ser inconsecuentes. Y a partir de ese momento, ese gobierno y el siguiente cerraron las puertas a cualquier negociación con los cunas. O sea que fue una especie de reacción del Estado de una manera estúpida, pero fue una reacción política de negarse a negociar y a seguir hablando con los cunas, porque no querían entender los elementos que estaban implícitos en esa negociación, que es la territorialidad, en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo pienso que, por ejemplo, los cunas también, dentro de otro esquema también propio de la cultura, está lo que decía Diwiti, coordinador, cuando decía que ahora las comunidades cunas están esperando que llegue el dinero. Pero eso no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno histórico también, donde una vez que el dinero antes, la moneda se convertía en un elemento de adorno, de pronto se descubrió el uso del dinero de una manera mucho más importante, como intercambio. Y en los cantos cunas de niños hay muchas referencias precisamente a ganar dinero. Y la forma en que los padres también estimulan que sus hijos vayan a estudiar para que no sean agricultores. Entonces, lo que ha ocurrido en Cunayala, por ejemplo, es un cambio sustancial, que eso que señalaba la tendencia al capitalismo fuerte, es precisamente ese fenómeno que se ha ido acumulando. Y lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es que mientras están haciendo una oferta en términos culturales, por otra parte, ellos están conscientes también de que hay un cambio que está ocurriendo y una pérdida. Por ejemplo, las viejas generaciones están desapareciendo, están muriendo. Y ese saber cultural ya no tiene el puente que antes tenía el Congreso local de transmisión de conocimientos tradicionales, porque el joven ya no está pegado al Congreso, está pegado al celular, ¿no? Y de tal manera que ahora ese proceso está rompiendo rápidamente, y el esfuerzo que hicieron los jóvenes de hace una generación, la misma generación a la que pertenece Valiente, Arecio, ese esfuerzo que hicieron de rescatar, ese esfuerzo se está perdiendo, a mi opinión. Yo no sé qué dirás, pero se está perdiendo. Y la vulnerabilidad más fuerte es que ha generado una corriente migratoria a la ciudad que prácticamente, es decir, en las últimas 3 décadas de censales, la población, si ha crecido un 1% en Cunayala, es mucho. ¿Qué significa eso? Que se están quedando los viejos en el área. Los jóvenes están acá, con todos los cambios que eso está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, un efecto de esto, muy claro. Primero, gran parte de la comida que se come en Cunayala viene de afuera. Segundo, la oferta que hacen en el sector de Cartí tiene muy poco que ver con alimentos propios producidos por la gente en la región. Y eso precisamente es lo que critican los turistas. Lo he escuchado varias veces ya, algunos intelectuales que conozco que han estado visitado a Cunayala por la campaña que se ha hecho internacionalmente. Bueno, eso descubren precisamente que quieren comer una piña, pero la piña no viene pues no la tienen tampoco. Y rara vez, bueno, lo que más pueden comer es pescado, en todo caso. Pero eso es el turista, si es que quiere tener alguna relación muy fuerte con la cultura, quiere ver qué es lo que hace la gente, aparte de sus cantos, sus danzas, etcétera, también quiere ver qué es lo que hace en el campo. Y eso no se está haciendo, no se está utilizando como un elemento de propuesta a las comunidades. Entonces, y la cultura cuna tiene una enorme riqueza de tradición oral, que una parte de ella se ha rescatado, pero que no se está aprovechando, porque también hay otro fenómeno que se está dando en Cunayala, que los turistas no van a las comunidades por lo general, sino van a los sitios, a los destinos que son las playas.
con todos los problemas, en el caso de los panameños que van con sus radios, tiran, dejan la basura, y toda una serie de críticas que los mismos cunas hacen también, pero que crea toda una serie de contradicciones en el proceso que se está dando. No hay precisamente una disciplina general, y el Congreso ha perdido el control de eso, de ese proceso que se está dando. Entonces me parece a mí que si el ejemplo de los cunas como una sociedad que ha sido disciplinada histórica y políticamente hasta ahora, los cambios que tú estás viendo, Arezzo, y que tú lo puedes decir mejor que yo, son precisamente la punta de un proceso que se va a ir desarrollando mucho más fuerte si no generamos una discusión interna en la sociedad cuna. Incluso no la sociedad cuna que está allá, sino la sociedad cuna que está aquí en la ciudad, que son más de 50.000, ¿no? Entonces, con ellos hay que hablar. ¿Quiénes van a trabajar las tierras de los cunas en términos de producción agrícola si el turismo aumenta? Si, incluso si la necesidad alimentaria, la seguridad alimentaria se plantea como una crisis. ¿Quiénes? Si los jóvenes están aquí que no quieren ir a trabajar esa agricultura. Entonces, tenemos que buscar una solución para eso. Y eso es un tema central, me parece a mí, si es que queremos si es que hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido. Y eso nada más que para plantear el caso cuna, porque el caso de los otros grupos es mucho más complicado todavía. No tienen la historia de organización política, ni la gobernanza, ni tienen vamos a decir, el capital humano que la misma organización pudo haber generado en términos de un plan de desarrollo interno. La comarca Nove-Buglé es un caso muy particular, ¿no? Y eso es un problema que hay que enfrentar, porque también están políticamente muy divididos, que hace difícil precisamente cualquier propuesta de discusión interna con ellos. Francisco, la verdad que escucharte me has trasladado a 1996, cuando eras mi maestro, y me he quedado muy pensando y recordando todas estas clases que teníamos. Y la verdad que es cierto, ese desarrollo sostenible hay que dilucidarlo un poquito más. Y dentro de eso, Arezzo, voy a permitirme leer lo que dice la Organización Mundial del Turismo en torno al turismo indígena. Porque como sabemos se centran más en los visitantes, o sea, ¿quién visita estos sitios? Los visitantes, como bien señalaban los dos, visitan estos sitios porque están en busca o están orientados a buscar las tradiciones, el estilo de vida de un grupo, utilizando principalmente para destacar ese turismo en las comunidades, ese proceso de desarrollo, o sea, esas tradiciones y ese estilo de vida es lo que yo quiero ir a ver, siguiendo el concepto de lo exótico, ¿no? Y en el caso de Cunayala, como bien ustedes saben, recuerdo que un colega me dijo cuando fue a Cunayala, me siento aquí como en una portada de Windows, o sea, el cubrepantalla de Windows era la islita con su palmera y él lo vio en Cunayala. Visto eso, Arezzo, ¿cómo se ha protegido esas tradiciones que, como señala el profesor Francisco, algunas se están perdiendo? ¿Qué estrategias ustedes han utilizado para proteger esas tradiciones y esos saberes o para difundirlos también? Bueno, a pesar de que yo digo que el 80% del ingreso del Congreso General Cuna había sido del ingreso de turismo, ¿ya? El 80% estamos hablando. De esos 3 millones por ahí, el 80% ha sido de la actividad turística, llámese el impuesto de paso por Musagante o el impuesto que pagan los hoteles, los hostales, ahí, todo eso que hemos tenido. Ahora no sé qué va a pasar ahora, que afectó todo eso. La idea del Congreso era utilizar ese fondo y comenzaron a utilizar, y yo creo que por ahí va esa estrategia de que plantea el maestro Francisco, de soberanía alimentaria, ¿ya? De por lo menos asignar a los proyectos agrícolas, a las comunidades, a todas las comunidades de la comarca, a todas, le va a tocar una cifra, ¿ya? Para eso. Pero también para rescatar o para conservar
los conocimientos tradicionales, también se va a utilizar de ese fondo para el rescate o para promover, vamos a decir las becas, famosas becas. Si los jóvenes quieren estudiar un conocimiento tradicional, un tratado, entonces se le paga una beca al maestro, todo eso. Y la idea que se había planteado es en la era de Indira Gandhi establecer como una escuela de líderes y también de los conocimientos tradicionales, por la área de Vikanti que se le conoce. Es una estrategia pequeña que también se debe reproducirse en otras áreas de la comarca de Cunayala. Así que esos son ideas que se había planteado, poco a poco se va a implementarse eso, vamos a ver, porque este está dentro del marco del proyecto del centenario, que nosotros le conocemos como hacia los 100 años de la revolución, pero ahora con todo lo que está pasando, vamos a ver cómo se va a implementar esos proyectos para la conservación y para el mantenimiento de esos conocimientos tradicionales. Como dice el maestro Francisco, en materia de producción, la gente de Cartí no produce. Están mis primos, yo siempre les digo, ustedes no producen nada. Es más, cuidado que estamos ya comprando pescado, ¿ya? Pescado de Panamá para llevarlo allá, cuidado, también sí, hasta eso. Cuidado que vamos a comprar hasta los cocos, cuidado, ¿ya? Pero también esos elementos, por eso yo diría que hay que buscar una estrategia para las comunidades, sobre todo el sector Tecartí, que se palpa, sobre todo Tecartí Sur y Tecartí Tupile, viven del turismo, no viven de la agricultura. La gente, y ahora se darán cuenta, las mismas comunidades se darán cuenta ahora cuál va a ser o cuál es la producción de nosotros, del pueblo cuna. ¿Ya? Ahora dice que están trabajando, pero eso tiene que esperar 2 o 3 años para que produzca, por lo menos para que salga una frutita, como decimos. Pero la mayoría viene de Panamá. El consumo nuestro viene de Panamá, de la ciudad. Puede pasar algo parecido a lo que está pasando en España, en cuanto a los pueblos de España se están vaciando. Ahora están tratando de recuperar a la gente con otras propuestas de tipo de desarrollo económico, pero prácticamente los pueblos de España, en España, prácticamente casi están vacíos. Y ese fenómeno también puede estar ocurriendo. Yo me acuerdo hace 2 años que estábamos haciendo un trabajo y había una comunidad, no me acuerdo si era Playo Chico, donde había casi, por lo menos un 10% de las viviendas estaban vacías. Pues la gente estaba en la ciudad. Y dependiendo de que si la gente se queda mucho tiempo, la gente puede perder derechos, ¿no? Pero eso me parece que es un problema que requiere toda una discusión y continua. La escuela, por ejemplo, el sistema educativo nuestro no contribuye a esto. Más bien lo que está promoviendo es esa migración. Porque el maestro que viene de afuera generalmente, o el maestro que es educado afuera, le dice a los muchachos que mejor estar en la ciudad que estar pendiente de ir a sacar una yuca en el campo. Entonces esa actitud está en contra de la supervivencia incluso de la comarca, en mi opinión, a futuro. Porque puede haber otras fuerzas económicas en el futuro que generen toda una propuesta de discusión sobre el tema para qué son las comarcas. Entonces, eso sí es un tema serio, ¿no? Y eso no solamente en este caso, sino en el caso de los Novi y de los demás otros grupos. Y en esa línea va mi siguiente reflexión. O sea, Rigoberta Menchú, les voy a dejar esta frase de Rigoberta Menchú que dice: lo que más nos duele a los indios es que nuestras costumbres se consideren bellas, pero es como si las personas que la practicaran no existieran. Entonces, en ese caso, y ahora contextualizándolo en este momento de pospandemia, ¿cómo ven ese turismo de interior que está buscando según los lineamientos de las autoridades? ¿Cómo sería el panameño y la panameña visitando
los lugares turísticos como Cunayala o el Merabounán o cualquier lugar que tienen más potenciales a este servicio, porque estamos acostumbrados mucho al turismo de afuera, pero ahora vamos a tener que visitar y ha habido una campaña muy grande sobre ese turismo de interior, turismo interno, que se le llama. Arecio. Sí, mira, si uno analiza la actividad turística en Cunayala, los negocios turísticos ha sido gracias a la iniciativa de grupos, de familias y de individuos, no en forma comunitaria, estamos claros. Y no ha tenido apoyo del Estado, ¿ya? Si ustedes leen los incentivos turísticos, no contemplan nada de la parte indígena, no existe, ¿ya? Ahora, en el proyecto de ley se está discutiendo, un proyecto de ley de turismo comunitario indígena, tampoco se contempla la participación de los congresos indígenas en la aprobación de esos proyectos turísticos, ¿ya? Por eso, tenemos que tener un plan integral, no solamente para llegar y vamos a entrar a los turistas y lleguen allá. El plan tiene que ser integral, tiene que incluir la parte educativa. Mira, la parte educativa, no sé cuántos años tenemos, desde el 94 al 95 que se incluyó el tema de educación bilingüe intercultural en la ley orgánica de educación. Hasta el día de hoy, yo soy profesor de UDELAS, de la licenciatura de educación bilingüe intercultural, y siempre le pregunto a mis hermanos de lo que encargado del proyecto de EBI, del Congreso de Nalcuna, que me dijeran en forma porcentual, si está en forma porcentual, cuántas escuelas están aplicando ese proyecto de educación bilingüe intercultural. Sabía que no había cuidado ni 50%. Porque, ¿ya? Entonces, en materia de turismo tampoco. Vamos a ver si en el plan maestro de turismo, si se incluye o no por lo menos incentivos a esas iniciativas locales de las comunidades indígenas o de las empresas privadas turísticas indígenas, porque no existe. Si usted busca ahora mismo la ley de incentivos, habla de millones. Nuestras comunidades para construir sus empresas turísticas no utilizan ni millones, empieza poco a poco, ¿ya? Entonces, y por eso yo diría que todos los proyectos turísticos tienen que pasar por el filtro del Congreso de Nalcuna. Y también nosotros, como Congreso, tenemos que también modernizar también. Ahora que yo veo, yo soy parte, yo siempre le digo a la gente, mira, yo le digo a los SAILAS, mira, nosotros vamos nada más a cobrar de impuestos, nada más. Somos recaudadores de impuestos de turistas, pero no hacemos la fiscalización o control. Porque anteriormente, porque a pesar de que existe estudio de impacto ecológico que dice, vamos a suponer, una isla que tiene un permiso de actividad turística y dice que solamente puede aceptar 50 turistas, la gente aceptaban 100 turistas y no se cumple con la capacidad ecológica. Y ahora vamos a ver, ahora dice que solamente tiene que cumplir con el 50% de la capacidad. Ahora sí es 50 y 25, entonces ¿cómo va a manejar también la ganancia, las pérdidas, todo eso? Y por eso no solamente mandalo turistas, tampoco, ¿ya? ¿Cómo vamos a elaborar o desarrollar y más con los protocolos sanitarios que tenemos que implementar? Ahora mismo el Congreso de Nalcuna ha dicho, no estamos pensando en abrir la actividad turística, no sé cuándo será, si quizás en el otro año. Lo que yo no veo fecha próxima, la apertura de la actividad turística en Cunayala. Francisco, ¿quieres aportar alguna información adicional a lo que ha comentado el licenciado Arecio? Yo, bueno, voy a plantearlo en un poco repitiendo algo que dije hace poco. Primero, hay una total separación entre la propuesta de educación del Ministerio de Educación, que es una propuesta general para todo el país, sin tomar en consideración la diversidad cultural. Es decir, se habla de diversidad cultural, pero no se toma en consideración el plan
de educación con relación a las comunidades, lo que ahora llamamos pertinencia cultural. Y la propuesta de desarrollo del turismo, la propuesta de desarrollo del Ministerio de Agricultura. Es decir, no hay coincidencia en las propuestas. Ese es un problema que hay institucional en el desarrollo económico del país, porque cada sector está jalando por su lado y quiere resaltar lo que hace, pero a veces en contradicción con lo que está haciendo el otro, y que afecta a las comunidades. Esa es una primera situación. Otro ejemplo, un ejemplo que quería resaltar es el caso de los Emberá en el lago Alajuela. Como ustedes saben, estas comunidades que están ahí, que son 3, hay otras 2 más, pero las 3 principales dependen exclusivamente del turismo. Ellos tienen un tipo de turismo comunitario, pero está condicionado precisamente a ciertas normas que la ACP o el área del canal impuso, que es precisamente que no pueden hacer agricultura. Entonces, toda la economía de esta gente, de estas comunidades, depende de varios factores. Una, la fuerza de trabajo sale a trabajar afuera, regresa cuando hay turistas y se visten al estilo tradicional, cobran lo que tienen que cobrar y así. ¿Saben? Los turistas se van a su condición normal de ir a trabajar a otra parte. Esa es una situación. No hay forma de resolverlo por el momento. Hay una propuesta de ampliar el área de cobertura del territorio como tierra colectiva, pero eso depende de una negociación con la ACP, porque un factor importante de todo esto es la conservación del agua para el canal. Y como ya sabemos, estamos en una situación de cambio climático y cualquier proceso de deforestación que se dé en la cuenca del canal puede afectar el futuro del canal mismo. Entonces, el COVID, precisamente, yo no sé cómo están haciendo ahora la gente cuando no tienen turistas, pero eso la debe haber afectado profundamente. Y en tercer lugar, ese ejemplo también entra en una especie de relación casi no diríamos de conflicto, pero sí de una relación negativa entre las comunidades campesinas que están alrededor, que no reciben turistas o muy poco turismo, porque desde el punto de vista de la oferta, lo que interesa es lo exótico que ofrecen los Emberá, no lo que ofrecen los campesinos que generalmente viven en condiciones bastante pobres en esa área. O sea, creo que cada región y cada zona tiene sus problemas particulares que deben ser analizados para poder hacer propuestas concretas en cada región. Y yo insisto en que un problema central es que no dependamos del turismo como una fuente de ingreso fundamental. Debemos generar otras líneas de acción y en donde el turismo puede ser un complemento, pero no el punto central de desarrollo, porque las crisis económicas en el mundo han demostrado precisamente cómo se caen estas economías dependientes de esa situación. Entonces no debemos seguir los ejemplos de esas. España es un ejemplo, un caso, pero hay muchos otros ejemplos. El de Ecuador también es otro caso. Entonces, tenemos que reforzar, vamos a decir, lo que las sociedades han hecho siempre, producir lo que tienen que producir para sí mismos. Y si tenemos la suerte de ser una oferta para alguien que se interese en entender nuestra cultura, mejor, está bien. Pero aprovechémosla bien con un programa propuesto y planificado. Pero si no hacemos eso, la dinámica nos va a agarrar y nos va a llevar, como que dice, al despeñadero. Francisco, has respondido a la última pregunta que teníamos para ir cerrando, porque has dicho rápidamente qué podemos aprender del pasado para poder mejorar el futuro. Has hablado de educación, has hablado de no centrarnos, o que las comunidades indígenas no solamente se centren en el turismo como la única fuente de economía, sino en tener una diversificación. Arecio ha hablado de un turismo centrado en quien ofrece los servicios, han hablado de procesos, han hablado de educación, han hablado tantas veces de que no es tan rápido los cambios, aunque sabemos, como
científicos sociales que la cultura es dinámica y cambia. Entonces, a mí me gustaría que para ir cerrando nos ofrezcan sus conclusiones sobre ese turismo indígena, ese turismo étnico pospandémico. ¿Cómo lo vemos? Alessio. Bueno, sí, como ha dicho el maestro, mira, los últimos años, las últimas 3 décadas, ha aumentado la población indígena fuera del territorio ancestral, ¿ya? Incluyendo los cunas. Casi el 50, 55, casi 60% de los cunas estamos fuera de la comarca, imagínate. Yo pongo caso típico en mi caso, de mi casa, como decimos. Solamente vive mi mamá. Somos, ¿qué? Somos casi como 12 familias. Mi Diwidi, mi hermana, mis sobrinos, mi papá, solamente vive mi mamá. Solamente eso. Imagínate cuántas familias tenemos así. Ahora, entonces, ¿cómo va ahora? ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, ahora los curas estamos trasladándonos. En broma y en serio, yo le decía a mi gente de Ucuseni, oye, cuando lleguen todos los cunas de Ucuseni, llegan a Ucuseni y pisen, se va a hundir. Se va a hundir. ¿Ya? Porque una isla se va a hundir. Eso. Y eso hay que ver el tema también de la capacidad de esa isla, de esa comunidad. ¿Qué va a pasar con esa familia que lleguen allá? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con los turistas que lleguen allá también? ¿Ya? Que además que la población llega allá, población, por decirlo, que son originarios de esa comunidad, va a llegar, y ahora va a llegar los turistas. ¿Ya? Por eso tenemos que tener un plan muy integral para la reapertura de la actividad turística en los territorios indígenas. Fíjense bien que nosotros no tenemos centro de salud casi, y solamente creo que está en Ailigandí. Y fueron las comunidades, y también yo tengo que reconocer también las comunidades o los cunas que vivimos en las ciudades, que podemos apoyar a nuestras comunidades, no el Estado. Eso hay que cuantificar. El Estado, mientras que aquí el Estado del 100% lo está ayudando a todas las barriadas. Allá no, nuestras comunidades, las mismas comunidades apoyamos, a través de la recolecta, todo eso apoyamos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El Congreso tiene que sentarse, tiene que hablar bien o restaurar su plan de turismo, ¿ya? Y sobre todo cumplir con los protocolos sanitarios que tenemos que acatar también. No, olvida lo que tenemos la autonomía. No, aquí no es el tema de la autonomía sirve, pero aquí es también el tema de salubridad, de la cuestión sanitaria. Francisco, tus conclusiones sobre el panel, sobre lo que hemos hablado. Yo creo que en principio hay que felicitar a la autoridad por el interés de generar una discusión particular sobre el tema del turismo en las áreas indígenas. Eso me parece que es un punto de referencia importante para generar toda una discusión. Segundo, también, es decir, las comunidades indígenas deben aprovechar la oportunidad para insertarse en ese debate, es decir, porque generalmente estos debates a veces se hacen afuera y se hacen con gente que no pertenecen a las comunidades. Y yo soy uno de ellos. Pero el punto es que estamos hablando de post-pandemia. Yo no sé cuándo va a ser eso realmente post-pandemia. Esta enfermedad es tan particular y tan insidiosa que no sabemos cuándo va a desaparecer o si es que va a desaparecer. Hay ya médicos que han dicho va a ser permanente su presencia en las sociedades humanas. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el turismo en esa situación? No puedo imaginármelo con claridad. Pero pensemos, tendríamos que pensar en una especie de escenario, como decía Alessio. Primero, que hay una especie de
control, protocolo y un mecanismo de control y político y de gobernanza que se debe establecer con un programa de educación muy desarrollado, muy particularmente inducido para que la gente sea consciente de, por ejemplo, el tema de la cantidad de gente que puede ir a determinados sitios. Es decir, eso tiene que ser para el operador como para el que lo recibe una ley, una norma. No sé hasta dónde eso la gente está consciente, porque siempre hay una tendencia muy panameña del juego vivo y generar decisiones que están al margen de las reglas. Entonces, esa parte de la cultura nuestra, en la cual también participan los indígenas también en general, eso hay que tomarlo en cuenta como parte de un proceso planificador. Y no es una cosa que se nos va a salir de la mano porque quiera, sino que es parte de la cultura nuestra y tenemos que manejarla. Entonces, me parece que por ahí debe ir. Y yo tengo mis dudas con respecto a cuándo podríamos pensar en una apertura del turismo, ni siquiera el otro año, estoy pensando. Y por eso es que insisto en que tenemos que volver a cosas básicas: la producción, la seguridad alimentaria, generar condiciones de desarrollo interno y local, con intercambio, por supuesto, pero que fortalezcan las posiciones nuestras. Si hay oportunidad para el turismo, entonces bienvenido, pero eso no será de acuerdo con el descubrimiento de las vacunas, con el control de la enfermedad, etc. Y recordemos que no es la única pandemia que nos va a asolar en el mundo. Están pendientes muchas, según los pronósticos. Entonces, tenemos que estar preparados, es decir, la educación nuestra tiene que estar dirigida hacia eso. Y hay otro fenómeno que quiero hablar ahora de los panameños y no de los indígenas, porque los cunas son sufridores, digo, de la actitud de los panameños cuando van a Cunayala y a otras zonas turísticas. Es que nuestra cultura es hedonista, es decir, pretende obtener la gratificación, la alegría, como quiera llamarle, en todas sus formas, y no les importa a los panameños cuando van a determinados sitios respetar a las culturas y a las comunidades y a la gente donde van a estar. Llevan su radio, lo ponen como quieran, llevan su comida y dejan la basura, etc. Y ese es un tema de educación a la comunidad panameña en general que se debe plantear, y que yo sé que lo han dicho los cunas, lo han dicho otra gente en otras partes. Por ahí va. Bravo, yo creo que has permitido concluir perfectamente y yo les agradezco a los dos, también a la autoridad de turismo, porque es cierto lo que bien señalan, que esto es un debate para rato y va a ser un momento muy bueno para ver y para nosotros como investigadores conocer ese proceso al que estamos no estamos acostumbrados. Así que agradezco al profesor Francisco Herrera, antropólogo, al abogado licenciado Arecio Valiente del Consejo General CUNA y a todos los que nos escucharon, y nada, que esperamos verlo en una próxima ocasión. Gracias, que tengan buenas tardes. Gracias a ti, gracias al programa, gracias al coordinador y gracias a Arecio. Saludos. Arecio, gracias. Hasta luego.